Córdoba, que estamos listos para disfrutar de una noche llena de literatura, de lengua, de correcciones, porque todos hablamos mal, decimos cosas que creemos que están bien y están mal. Pero no solamente nosotros, la leemos en los diarios, que se supone que tienen correctores, la escuchamos en los medios de comunicación, y cometen errores, dicen malas palabras, muchas, pero no estoy hablando de ese tema, sino el del uy, tampoco es una palabra dura esa, maldecir, el mal usar palabras. Entonces, lo invito a mi amigo Juan Carlos Dido, famoso locutor de Radio Rivadavia, Radio del Plata, trabajó con Carrizo, con Larrea, con Fernando Bravo y también conmigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Tanto tiempo. Gracias por la invitación, ¿eh? Sí, me encanta. Me encanta traerte para que nos humilles con tu sabiduría. De ninguna manera, no, al contrario. ¿Qué recordás, che, de la época de Rivadavia, por ejemplo? Sí, mucho. Vos mencionás, yo trabajé con los más grandes. De ellos aprendí, de todos aprendí algo. De Carrizo, que es una personalidad maravillosa, un hombre muy culto, además autodidacto. No había realizado estudios superiores. La cultura que tenía la había hecho él solo. Por su cuenta, claro. Y hablaba con Borges como con un conocimiento increíble, ¿no? La biblioteca de Borges que tenía era más completa de América, no sé si del mundo, pero de América. Mira. Bueno, con Héctor Larrea, que todavía está saliendo al aire, está trabajando en Radio Nacional, sí. Tiene su programa. No hace mucho lo fui a visitar precisamente a propósito de alguno de los libros. Y bueno, con Fernando Bravo también, en la radio. Y en todas, con los más grandes. Con Muñoz, aunque yo no hacía deporte, pero trabajaba ahí al lado de él. En Rivadavia, en esa época gloriosa, de casi todo el mundo escuchaba todo el día, ¿no? A la mañana, a ver, de que yo me acuerdo, estaba Carrizo, después Larrea, después Fernando Bravo, y después venía la Oral Deportiva. La Oral Deportiva. Y en medio los noticieros, y eso era tu trabajo, ¿no? Leer noticias. Claro, y también, bueno, hice móvil en alguna época, y después la última etapa columnista, no hacía la lectura de boletines, tenía una columna relacionada con el lenguaje, con la literatura, con las fábulas. Con las fábulas especialmente lo hice con Quique Pessoa, en la tarde, en la oreja de la tarde. Sí. Bueno, ahí contaba fábulas, era un espacio especial, un microprograma dentro del programa, y Quique hacía el personaje a veces en la fábula que yo contaba. O sea que lo tuve acá. Sí, me conseguiste vos la dirección, claro. También tuviste acá a Juanjo Domínguez, lamentablemente. No, nunca lo tuve. No. Claro, y entonces Quique Pessoa juntaba al guitarrista, que era Juanjo Domínguez, que era extraordinario, y a Juan Carlos Dido, y entonces decía, viene el dúo Juanjo Dido. Era así. La gente se acuerda. Pero sí, ¿cómo no te vas a acordar? Y pues yo contaba la fábula. Y el otro tocaba la guitarra. Quique empezó, intervenía reaccionando contra un personaje. Bueno, ahí viene el zorro desgraciado. Y Juanjo le daba en vivo la música de fondo. Sí, tremendo. Qué programa extraordinario, sí. Lo tuvimos aquí, que Pessoa está en Córdoba, administrando no sé si es Tras la Sierra. No, se llama, bueno, ya no voy a acordar. Es un pueblo de La Falda, hay que meterse en medio de las montañas. Sí. Ahí está. está. Por ahí hace algunos años, Bueno, Juan Carlos, te traemos hoy para que nos ayudes a corregir nuestro mal hablar. Bueno, empecemos por ahí. ¿Hablamos bien o hablamos mal? Los argentinos, ¿hablamos bien o hablamos mal? Y cualquier otro hispanohablante de América o de la península, ¿hablan bien o hablan mal? Bueno, lo primero que yo corrijo es el uso de los términos bien y mal que no se aplican en el lenguaje. En el lenguaje no hay que decir si se habla bien o se habla mal, porque esas son palabras reservadas a la religión y a la moral. Hay que decir si es correcto, incorrecto, recomendable, aconsejable, apropiado. Ya arranqué mal. O sea que empecé el programa mal. Yo también muchas veces digo así, pues se me escapa. Sí. Y es normal. Todos dicen, cuando te preguntan por el idioma, ¿quieres saber cómo se habla? Dicen, ¿hablamos mal? Los docentes dicen, qué mal que hablan los chicos. No hablan ni mal ni bien. Esas no son palabras aplicables al lenguaje. Al lenguaje hay que aplicarle... Ahora te hago una pregunta, pero para ponerte a prueba.
¿Quién dijo eso de que no se aplican esas palabras al lenguaje? ¿Qué palabras? Mal y bien. Ah, no, yo lo digo. Ah, Claro, y si vos tratás de definir qué significa hablar mal, en todo caso hablar mal significaría hablar en forma grosera, utilizar malas palabras, Sí. ser ofensivo. Pero no cuando uno dice que habla mal, quiere decir si no utiliza correctamente las normas lingüísticas, a Claro. eso se refiere. Correcto. Y ahí no se aplica la palabra mal o bien. ¿y cómo dirías? Correcto, Alguien adecuado. que no aplica bien el lenguaje, ¿qué Tiene le un decís? lenguaje incorrecto, Incorrecto. inadecuado, inapropiado, Ujú. no recomendable, no aconsejable. Ujú. Eso sería lo más conveniente. Además, para quitarle un poco de trascendencia, no es tan grande, Sí. porque generalmente los errores que cometemos al hablar, algunos, pocos, son graves y muchos no son tan graves, aunque esa mente lo afean el lenguaje, Claro. le hacen quitar calidad. Sí. ¿Eh? Y acá Entonces, tenemos un libro que escribiste, ¿no es cierto? el último, así es. Sin pelos en la lengua, Mejoremos mejoremos nuestro idioma. A ver, pongámoslo en primer plano. Vale. Entonces yo me no es que estoy haciendo esto para que usted no compre el libro, sino para que lo compre, es decir, pero voy a usarlo como, a ver, ¿cómo qué? Ahí está, mirá que dice. Ahí está. Sin pelos en la lengua, mejoremos pelos. nuestro idioma. Lo publicó Novedades Educativas. Ajá, muy bien, Este perfecto, año, ahí el está, último libro que publiqué. perfecto. Es un libro Un librito, Un libro librito pequeño, que tiene observaciones, curiosidades sobre el uso de nuestro idioma. bueno, No, el uso nuestro. empecemos con No vamos- el primer capítulo. Te explico cómo está Sí. organizado. Está organizado en tres partes. La principal es la que contiene la lista de palabras por orden alfabético, palabras o expresiones. Entonces, tiene anunciado en la letra mayor, mayúscula, la palabra o frase que se va a comentar. Luego viene una oración que muestra cómo usamos esa palabra en forma corriente, y luego la explicación. Ese uso que le damos, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Hay que modificarlo? ¿O hay que insistir porque vale? ¿Eh? Así que yo, no, eso lo hago yo. Bueno, pues si no, Elijo yo. Ah, ponételo antes. Ya sabe que veo mal. A beneficio de los desocupados. Se organiza una función a beneficio de los desocupados. Esa es como se usa habitualmente. Sí. Bueno, lee el comentario. Es más adecuado expresar en beneficio de. Así el beneficio será doble, el específico de los recursos que se obtengan y el de una buena orientación gramatical. Claro. A beneficio no, en beneficio. Conviene. ¿Ves? Eso, por ejemplo, es lo que se llama un régimen de preposiciones en la gramática. Pero no es una falla grave. Vos me vas a entender lo mío si digo Sí, sí. a beneficio, digo en beneficio. Pero, digamos, la calidad del idioma, si uno utiliza la preposición que corresponde, es más valiosa. A 2 días de las elecciones anuncian una huelga. A 2 días. Sí. ¿Qué? ¿Antes de la elección o después? Claro. Bueno, sí, explicarlo. Para indicar que se hace después se requiere incluir el artículo a los 2 días. Si Sí, decís a 2 días es antes. a 2 días es Si decís antes. a los 2 días es después. Sin artículo es antes del hecho. Exactamente. Y con artículo después del hecho. A ver, vamos a esto para los que tienen motor a gas. Ahí está. Con un motor, Bueno, esa sí es con una- un motor a gas. Esa es una de las. El uso de estas preposiciones, la preposición de, es uno de los nudos, especialmente en las escuelas. ¿Cómo se usa la preposición en esas expresiones? ¿Es motor de gas o motor a gas? No, lo que sí que pusiste acá un ejemplo. Avión a reacción, decimos. Bueno, Pero no es. no. Es avión, No debe ser. Bueno, no debe conviene. ser. De reacción. Sí, señor. Siempre es de. La preposición de es una de las que tiene más funciones en nuestro lenguaje. Y una de esas funciones es indicar la clase del objeto al que se refiere. Avión de reacción me indica que es un avión de la clase de reacción. Cocina de gas me indica que la cocina es un artefacto de la clase que usa gas. No Si a digo, gas. no es a gas. Acá está Juan Carlos Dido, nos va a dar una clase magistral en esta noche, pero seguramente usted quiere preguntar y él contesta todas las preguntas. Las que sé. Y las que no sabe no las contestas, está bien. No las leo. No, pero la mejor respuesta que uno puede dar claro para, que saber, sí. para mostrar que es sabio es decir, Claro. esa no la sé. Exactamente, sí, señor. 11 2 Y eso- 777 0000. Es el celular donde puede llamar. Mirá qué fácil. 11 2
777-0000. Para los televidentes de otros países, y ahora me tengo que... Ahora estoy hablando, estoy bajo supervisión profesional. Ustedes tienen que marcar, ¿estará bien dicho marcar? Más 549 y el número 11-277-70000. ¿Está bien? Sí, muy bien. Corregime apenas me equivoqué. Pero ¿cómo no? Dale, dame otros ejemplos. Es feo corregir. Bueno, vamos a abrir un poco al azar. Sí. Después yo te voy a elegir algunos que son especiales, digamos así. Contracción. Los felicitaron por su contracción al estudio. Contracción quiere decir retracción, achicamiento, reducción. No corresponde utilizarlo como sinónimo de dedicación o concentración, a menos que el estudiante se acurruque o achique en un rincón para leer. Le pongo alguna gota de humor, ¿viste? Sí, claro, claro. Ah, pero se usa mucho esa expresión. Sí, exactamente. Inclusive en el deporte triunfó por su contracción al trabajo. Claro, exactamente. Su dedicación, su concentración. Contracción no. Sí, contracción es... apretar, achicar, reducir. Sí. Exactamente. Bueno, un fenómeno propio del lenguaje, no solo del nuestro, sino del lenguaje que se usa en cualquier lugar del mundo, es la incorporación de palabras nuevas. Sí. Que a veces tienen sentido, responden a la estructura del idioma y entonces se incorporan, y a veces no tienen ningún sentido. Al contrario, rompen la estructura del idioma, alteran el significado. Y hay dos o tres que me gustaría mencionar porque son muy actuales. Por ejemplo, una de ellas es cooptar, que lo usan los políticos, cooptar. Cooptar. Cooptar, con dos O. Lo usan en el sentido de absorber, tomar, sí. incorporar. Por ejemplo, en una oración así: cooptaron a varios dirigentes de otro partido. Sí, perfecto. Quiere significar que los incorporaron a su partido. Absorbieron. Pero eso uno lo interpreta porque le parece que quiso decir eso. Porque mira, se ha extendido el uso del verbo cooptar y el sustantivo derivado, cooptación, con el sentido de captar o asociar. Se trata de un significado neológico, es decir, nuevo, que no lo tiene, que no tiene relación alguna con el sentido propio. La única acepción que el diccionario académico reconoce a cooptar es llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. Es un término muy democrático. Cuando se puso una vacante en un sector, en una oficina, se elige al reemplazante entre los mismos que están allí, democráticamente. Y en cambio el sentido que se le da, impropio, nada que ver. Absolutamente. Hay que reemplazarlo, que es asociar, incorporar, captar. Esa es la idea que se quiere expresar. Claro, sí. Claro. Sí, quizá para parecer más inteligente, en vez de captar usan cooptar. Dame un par de ejemplos más y quiero ir a un tema que justamente fue motivo de una conversación en esta mañana con mi secretaria. Ah, no me digas. Sí, sí. Bueno. Los anglicismos. Sí. Por ejemplo, el viernes pasado hice un programa por Skype con un amigo mío que estaba en Australia. Era interesante porque nosotros estábamos en el viernes y él estaba en el sábado. Claro. Íbamos de viernes a sábado. Y él presentó una aplicación que, bueno, no sé si está bien usada, pero es la palabra que todo el mundo entiende, porque con el celular bajamos aplicaciones. Claro. Y claro, estaba en inglés. Presentamos algo parecido a una aplicación, una plataforma en la iglesia, y claro, está en inglés. Y de golpe empezás a Stress, Combo, Metrobús. ¿Cuándo usamos bus? Nunca, siempre usamos colectivo. Sí, ómnibus. Ómnibus. Sí, también, tenés razón. Y eso se nos vino encima. ¿Cuál es tu mirada de eso? El lenguaje es un organismo vivo. Y vive como vive la sociedad. ¿La sociedad cambia? Sí, cambia. El lenguaje también cambia. El lenguaje es expresión de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo, de una región, de un ámbito. Y no está dentro de un frasco de una campana de cristal, sino que está sometido a distintas alteraciones, a distintas presiones que lo modifican. Una de ellas es la influencia de otros idiomas.
también nuestro idioma influye en otros. Sí. Y no anda a preguntarle a Trump, que está tratando de prohibir que se use el español en las escuelas o en el habla cotidiana, porque está invadiendo mucho al sur de Estados Unidos especialmente. Eso es inevitable y debe ser tomado como positivo, porque cuando se incorpora el idioma no enriquece. Ahora, ¿qué pasa? Que hay incorporaciones que son innecesarias, que nosotros tenemos en nuestro idioma el equivalente, pero ocurre que a lo mejor el que utiliza la palabra extranjera no sabe que tiene el equivalente, porque no conoce el idioma propio con amplitud y entonces se apropia, toma la palabra extranjera, aún teniéndola. Esa es una incorporación que hay que tratar de evitar cuando uno la descubre. Pero también hay incorporaciones auténticas, es decir, que en nuestro idioma no tenemos el equivalente. Sí. Por ejemplo, en nuestro idioma tenemos el equivalente, pero sin embargo, como ser un objeto nuevo, mantuvimos la palabra inglesa. Acá en una computadora, ¿cómo se llama el aparatito que manejás para...? Mouse. ¿Qué? ¿No tiene traducción esa palabra? Ratón. ¿Por qué no le llamamos ratón? ¿Por qué? Porque tuvo más influencia la palabra inglesa. Ese era un objeto nuevo, necesitaba un nombre. La tecnología, además de incorporarte en los sistemas, también te introduce lenguaje y cultura. Entonces a eso le llamaron mouse y por semejanza con el ratón. Y nosotros teniendo la palabra ratón no apelamos a ella, mantuvimos mouse. Porque así como el objeto es nuevo, la palabra también fue nueva. En España no, en España, por ejemplo, no dicen computadora, dicen ordenador. Ordenador, sí, o computador también a veces. Sí, al email. Dicen vídeo y no video. Al email. Dicen wifi y no wifi. Claro, al email le dicen Emilio. Bueno, acá también algunos lo usan, ¿eh? Sí, como, claro. Te mando un Emilio. Claro, pero es gracioso. Claro. Eso en el lenguaje popular, ¿eh? Eso no está admitido institucionalmente, digamos. Sí. Pero estas son cuestiones valiosas. Eso enriquece al idioma. Al mismo que le da cierto dinamismo. Otras no, pero muchas sí. Porque el lenguaje es vivo, el lenguaje. Si no cambiara el lenguaje, estaríamos hablando todavía en latín o en indoeuropeo, qué sé yo. Claro. No, pero me llama la atención que sos tan positivo, ¿no? Pensé que te ibas a enfurecer y ir en contra de todas las palabras anglosajonas que nos invaden. ¿Viste? A la gente, a algunos les molesta. Como yo hablo, entiendo inglés, leo en inglés, a mí me resulta fácil, ¿viste? Claro. Pero hay personas que les da una rabia bárbara, ¿viste? Sí, pero no se justifica. ¿No? No, al contrario, eso opera como inhibidor. Entonces no tiene sentido. Hay que facilitar la expresión. Yo les cuento siempre a mis alumnos cuando salen estos temas. La palabra murciélago derivada directamente del latín. En latín era murcaeculum. Mur quiere decir ratón, en castellano antiguo y en latín. Caeculum quiere decir cieguito. Si uno sabe cómo funciona el sistema de la visual de los murciélagos, claro, se va a dar cuenta que bien puesto que está el nombre. Con es un sonar. ratón ciego. Porque tiene como un radar. Sí, un sonar. Bueno, de ahí derivó murciégalo. En el origen, en el comienzo de nuestro idioma, esa palabra fue murciégalo. Pero la gente se equivocaba y pronunciaba murciélago. Cuando la mayoría se equivocó, la correcta pasó a ser murciélago. Ahora hay gente que se equivoca también y vuelve a decir murciégalo. Entonces, ¿qué hizo la academia? Aceptó las dos. Las dos. Hay una gran crítica acerca de la famosa academia, ¿no? Podemos hablar. Sí, ahora vamos a hablar. Que cuando yo era chico era como decir el Papa, la Biblia. Sí, señor, claro. Y ahora han aceptado tantas palabras que decir, me parece que los muchachos perdidos la chaveta hace un rato. Critican, ahora se puede decir cualquier cosa. No es exactamente así. Lo que pasa es que la academia, hasta hace unos 25 años más o menos, era normativa, que es eso que vos decís. Es decir, decía lo que estaba bien y decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Su principio, su emblema era limpia, pule y da esplendor. Esa era su función. ¿Qué te parece? Limpia, pule y da esplendor. Al idioma, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso ha cambiado mucho.
no es normativa, no dice lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede decir, lo que se debe decir, sino que es descriptiva. La Academia, la Real Academia Española, junto con las otras 23 de los países de habla hispana, entre ellos la Argentina, participan de la observación y la propuesta de estructuras y vocablos del idioma. Observan, ¿qué hacen los académicos a través de las instituciones? Observan cómo usamos nosotros, cómo usan los hablantes el idioma. Sí. Y si las formas de uso se generalizan en una comunidad, en un pueblo, en una región, la proponen para que se institucionalice, que se acepte como válida y formando parte del idioma español. Y anualmente la Academia incorpora muchísimos vocablos. Sí, sí, es sí. imposible de retener todos los que incorpora. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque el idioma lo hacemos nosotros, no lo hacen las academias. Lo hacemos nosotros los que lo usamos, que hablamos. ¿De dónde sale? No, la gramática fue hecha para el idioma, no el idioma para la gramática. Correcto, pero te digo, hay algunas palabras bueno, que todos sabemos que son malas palabras. La que empieza con B larga y la que empieza con P, ¿cierto? Que se usan y se usan y se usan. Y prácticamente vos no podés escuchar a 4 o 5 chicos. Antes nos decíamos che. Pero Ahora, eso no es culpa del idioma. no. Ah. Pero no estoy pensando en la academia. Va a decir, no, se usa mucho, está bien que se use. No es que está bien, no dice ni que está bien ni que está mal. Se usa. Sí. Eso es lo que dice. Como Claro, se usa, pero ¿sabés qué pasa? No lo recomienda. No, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que queda en la memoria popular o colectiva que ellos marcaban lo que estaba bien. No lo hace más. Claro, eso hay que decirlo. No lo hace más. No lo sé. Y además no podría dejar de incorporar esas palabras al idioma porque se usan. Esa es la única razón. Lo que pasa es que no existen malas palabras. No existen malas palabras. Están en el diccionario, pero no son malas palabras. Algunos alumnos a veces hablando se les escapa alguna de esas palabras y yo digo, no tenés que usar ese vocablo, por lo menos acá en la universidad. Oh, pero si está en el diccionario. Eso no quiere decir nada. No quiere decir nada. Claro que está en el diccionario porque existe la palabra y se usa. Pero eso no quiere decir que tenés que usarla, porque la maldad no está en la palabra misma, en el significado, en la enunciación, en la intención. Ahí se convierte en mala. Exacto. Es la intención la mala. ¿Por qué dicen 31 mujeres, por ejemplo, cuando siempre se dijo 31 mujeres? Miguel de Uruguay hace esta Porque debe pregunta. decir 31, no 31. Hay que decir 31. Sí, claro, es femenino. 31. No dice un mujer, sino una mujer. 31 mujeres, lo mismo. ¿Cómo se debe decir, pregunta Sergio acá de un barrio cercano, avión a chorro? Bueno, tiene que ver con la estufa de gas, el avión de chorro, avión de reacción o avión de chorro, es lo mismo. Suena mal, ¿eh? ¿El avión a chorro suena bien? Bueno, estamos más acostumbrados. Claro, Así se usa. El idioma no tiene nada que ver. La academia lo aprueba. No tiene nada que ver que suene bien o disuene. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué opinás, Juan Carlos? Una pregunta del capciosa. lenguaje inclusivo. Bueno, pero eso podemos dedicarle. Otra vez venimos y hablamos exclusivamente de eso. Bueno, pero dame tu opinión. Bueno, es innecesario totalmente. Nuestro idioma es muy inclusivo. Mucho más inclusivo que usar la E o la escritura la arroba o una X, no tiene ningún sentido. Particularmente en el escrito, cuando al usar la arroba para indicar que incorpora los dos géneros, es una estupidez, además destruye el lenguaje porque no se puede leer. Sí. Y nuestro idioma tiene 2 dimensiones, la oral y la escrita. Usando ese método, eliminás la dimensión oral, una barbaridad. Lo mismo que cuando usas la X. Sí. Se hace ilegible un texto que tenga eso. Pero además, no hay acá, hasta mi señora ahí. Sí. Ella se va a sentir más integrada si yo le digo ella, que si le digo ella, más incluida se va a sentir, no. Vos te vas a sentir más incluido, te digo Pablo y no Pablo, que te digo. No lo hagas. La inclusión no está en eso, no está en eso, porque el género, también le llaman lenguaje de género, ¿viste? El lenguaje inclusivo. Lo inclusivo o lo genérico no es el lenguaje, sino la sociedad. La sociedad. El lenguaje es sexista, no es de género. Es sexista porque le da más importancia a los aspectos del varón, del masculino.
Pero ¿y por qué lo hace? Porque la sociedad le da más importancia al varón en la sociedad. Claro, por ejemplo, decimos, por ejemplo, yo estoy dando un sermón en la iglesia o acá en la televisión cuando hablo. Los hombres, pero todo el mundo sabe que yo estoy diciendo la raza humana. Claro, la humanidad. Claro. Exactamente. Bueno, esa es una de las cuestiones en las que se apoyan para defender este pseudo lenguaje inclusivo. Que un masculino, la palabra hombre, engloba a varones y mujeres, a masculino y femenino. Pero eso es un fenómeno del lenguaje, que está manifestando una realidad social. Cambiando el lenguaje con esta o con otras técnicas, no vas a modificar la situación de la mujer en la sociedad. Es al revés. Sí. Cambiando, a medida que cambie la sociedad, el lenguaje lo va a mostrar naturalmente. Tal cual. Soy María, no, yo no, la televidente, ¿no? Soy María Rosa Muñoz desde Choel. ¿Se dice mucho tránsito o mucho tráfico? Bueno, ahora se admiten como sinónimos, el uso lo ha hecho como sinónimo. En realidad tráfico se refería al comercio, al intercambio comercial, y tránsito al desplazamiento de las personas en cualquier distinto vehículo. Pero ahora se admite tránsito y tráfico como sinónimo. Si uno quiere recordar ese matiz y quiere ser cuidadoso, va a usar tráfico para lo que tenga que ver con lo comercial y tránsito para lo que tenga que ver con el traslado de personas. Bueno, acá hay un mensaje que no sé si yo lo entiendo, pero se supone que vos sí. Por favor, aclare que el adverbio de modo es medio, aunque se refiera a un sustantivo femenino, y que se dice la primera cuando es femenino y no la primer. Muy bien. Acá. Primera silla, primera fila. Alicia de Mar de Ajó. Acá en el librito está todo esto, me ¿Sí? está preguntando. Te aviso, así que si quieren... Compren el librito, compren el librito. Pero además es muy interesante eso, porque Sí. Esos sí son errores comunes y son, no graves diría, pero son bastante serios, ¿sí? Porque afectan al idioma. Mientras tuvimos a la señora Cristina de Kirchner de presidente, no sabía, yo al día de hoy no sé si hay que decir presidente o presidenta. Eso, ¿Vamos a responder eso primero? Sí, Ojo. no, Bueno, lo de... Recordame. Sí. La palabra medio. De Alicia, sí. La palabra medio. La palabra medio tiene son dos formas de la palabra medio. La palabra medio significa mitad. Sí. Leí medio libro. Comí medio plato de lo que sea. Ese es un significado. ¿Y el otro? Es un adjetivo allí, adjetivo. Y el otro significa medianamente, es el apócope de medianamente, que por ser una palabra muy larga, en el uso se redujo a medio, pero es distinta del otro medio. Esta persona está medio trastornada, no está media trastornada, porque no está trastornada hasta la mitad, sino que está medianamente trastornada, un poco. Entonces digo medio trastornada, con los femeninos vas medio igual, medio trastornada, medio agitada, medio olvidada, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, lo otro cuando significa mitad, sí, digo media manzana y digo mediodía. ¿Y cómo se dice? La primer... Primer, ahí hay tres palabras del mismo fenómeno. Primer, tercer y postrer, que significa último, ¿no? Sí. Primer, tercer y postrer son adjetivos numerales masculinos. Quiere decir, como el adjetivo siempre acompaña al sustantivo, tiene que acompañar sustantivo masculino. Primer día, primer tiempo, tercer tiempo también. Cuando se juntan los jugadores. Tercer piso. Tercer piso. Lo mismo que postrer. Son masculinos. Así que siempre van con sustantivos masculinos. Los sustantivos femeninos son primera, tercera y postrera. Con sustantivos femeninos siempre primera, tercera y postrera. Primera jornada, tercera etapa, siempre. No hay primer etapa, porque tengo el primer masculino y etapa femenino. No concuerdan. Pero primera, ¿cuál es el primer ejemplo que diste? De primero de primera. Primer día, primer tiempo, primera jornada, primera etapa. Primer jornada a veces no. Pero jornada en femenino va primera, tercera, te diría que da para equivocarse ahí, Allí, claro, y por eso lo consultan. Bueno, Mónica de Soldini hace la pregunta que te hacía yo. Bueno.
¿Presidente o presidenta? Como vos quieras, elegí, tenés esa opción. Bueno, pero viene esto bien a cuento para explicar. Hace años atrás, la única forma usable era presidente, ministro, aunque fuera mujer, concejal, aunque fuera mujer, edil, aunque fuera mujer, comisario, aunque fuera mujer, porque no había mujeres que desempeñaran las funciones, por eso. Esa es la razón. Sí. Pero la sociedad evoluciona, el lenguaje evoluciona. Las funciones de presidente, en la presidencia, en los ministerios, en los... Bueno, ministra... Fueron desempeñadas también por mujeres, que fueron ganando terreno en la sociedad, lo siguen haciendo. Entonces el lenguaje lo manifestó. Correcto. Es lo que decimos con respecto al lenguaje inclusivo. El lenguaje lo manifiesta si la sociedad lo manifiesta. Entonces pasó a usarse presidenta, que está admitido todo eso, está incorporado institucionalmente, ministra, edila, concejala, comisaria. Edila. Nunca había escuchado. Y bueno, porque no es por un vocablo que se usa poco, además. Sí. Más legisladora, claro. Es más que edila. Sí. Yo lo único que usé edil en los crucigramas. Bueno, ahí tenés otra palabra. ¿Es cierto? Sí, claro. ¿Cómo? Buen juego los crucigramas para aprender el vocabulario, ¿eh? Sí. Sí. Y agilizar la mente. Muy bueno. Sí, muy bueno. Yo era habitué a los crucigramas, a los libros crucigramas antes de subir a un avión, me compraba uno o dos y la verdad que me hacía mucho más corto el viaje. Y claro, por supuesto. Pero he sucumbido al sudoku. Bueno, otra cosa. Y entre un crucigrama y un sudoku se me caen los ojos al sudoku. El Clarín saca 2 por día, son bien difíciles. Bueno, sigamos con tu libro. Bueno, dame otros casos. ¿Cómo no? Viste que las protestas, esto es argentino, ¿eh? La palabra apareció acá en el periodismo argentino. Y va a valer este comentario. Cuando se concentran para protestar los piqueteros, la Plaza de Mayo, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ¿qué es lo que hacen un qué? Cuando se quedan ahí, ¿cómo piquete. le dicen? No, pero el piquete, pero se quedan ahí Acampe. Un acampe. ¿Me podés explicar qué es un acampe? No sabés. Es el acto de acampar. Bien. ¿Por qué? ¿Dónde puedo consultar qué significa? Que yo no sé qué significa. La escucho por primera vez. ¿Dónde la busco? En un diccionario. No existe. No está en ningún diccionario la palabra. No existe en nuestro idioma, digamos, institucionalmente. Entonces no tengo... Si no me la explican, no sé qué significa. Lo deduzco porque lo señalan. Esto es una capa. Acá han hecho una campa en la Plaza de Mayo. Entonces puedo decir, ¿qué han hecho? Un campamento. Nuestro idioma tiene 2 palabras para eso. Campamento y acampada. Pero Acampada es raro de usar. Campamento es la más común. Claro, es un campamento. Acá tiene una acepción para eso. Pero nuestros periodistas a veces no tienen las ganas de buscar, de trabajar el idioma, que es una obligación para ellos sería, y entonces inventan el término. Ahora no existe. Juan Carlos, hay correctores. No hay más, no está más la función de corrector en los diarios. ¿No? Hace varios años. Sí, parece que decían que era por cuestión económica, pero el asunto es que no está más el corrector. Fundamental el corrector. Por eso aparecen tantas fallas en los medios de comunicación, claro. En el uso del idioma. No, el corrector era una autoridad en los diarios. Sí, no te dejaba pasar nada. Claro. Dale otro. Otra palabra. A veces no solo se inventa la palabra, innecesariamente. Esta es innecesaria, así que lo mejor que se puede hacer es olvidarla. Decir campamento. Sí. Y aunque es más rebuscada, acampada, que son propias de nuestro idioma. Derivan todos de acampar. A veces les cambia el significado, le cambiamos el significado de las palabras. Y yo te digo que este es un estudio de televisión bizarro, ¿eh? ¿Qué entendemos? Trucho. Bueno, ¿te das cuenta? Te inventé yo una. No, pero el uso que se le da a la palabra bizarro significa eso, de poco valor, de escasa calidad, de prolijo, desordenado. Significa todo lo contrario. ¿Conocés la canción Los Bizarros Granaderos? Claro. Bizarro significa elegante, distinguido, culto, preparado. Eso significa bizarro. Esto me dicen que es por influencia francesa, que pasó a significar lo otro. Pero no está reconocido así todavía, ¿eh? Pero si el uso lo impone, va a llegar un momento en que se lo va a incorporar como otro de los significados. A ver, el significado de ecléctico. Este tiene un pensamiento muy ecléctico. Claro, que mezcla, combina o asimila distintas
teorías procedentes de distintas fuentes Sí. y no siempre coherentes, que pueden ser contradictorias. Ajá. Eso Ese le- eso es ecléctico, Bueno. exactamente. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Tenés idea? No, ecléctico es del latín. Sí. No, esta vez venir del griego. Mm. Eclexis, del griego. Qué bueno. Otra cosa, respecto de palabras, que a veces usamos palabras y no nos preguntamos qué significa, pero que lo usamos igual. Cuando ocurre esto, yo hago ejercicio con los chicos, los alumnos, para que reaccionen, para que vean. Una palabra importante y que en ciertos momentos resurge y se utiliza con mucha insistencia es la expresión lesa humanidad. Sí. Delitos de lesa humanidad. Bueno, en la universidad, los alumnos, surgió la palabra, porque estamos discutiendo, analizando, de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. Entonces yo les pregunto, a nivel universitario, ¿qué significa lesa? No quiero que los que están en el estudio pasen vergüenza. ¿Qué significa lesa? Además, es una de las pocas expresiones en las que se utiliza lesa humanidad, aunque se puede usar en otras. Bueno, escúchame, le he preguntado a abogados qué significa lesa humanidad. No saben decirlo. Y es muy simple. No saben qué significa lesa. Y dígame, ¿qué significa ilesa? ¿Qué significa ilesa? Una persona sí. que no fue lastimada. Exactamente, sin daño, sin lastimarse. Bueno, lesa es lo contrario, lastimada, dañada, herida. Lesa humanidad es un acto o una acción que lastima A la humanidad. a toda la humanidad, a la esencial del ser humano. Que podemos decir lesa solidaridad, es decir, un acto que lastima, que hiere la solidaridad, lesa dignidad. Mirá qué curioso. Aprendimos algo, ¿eh? Aprendimos algo. Claro, Pero la uno debo lo haber usa, usado 1000 y veces. Claro, claro. Pero nunca la relacioné con ilesa. Mirá vos, qué cosa simple, ¿no? Bueno, pero eso es muy general eso, ¿eh? Che, Jorge de Burlón pregunta, ¿ambos o ambos dos? Bueno, tradicionalmente se usa, no se usa ya ambos a dos. La expresión antigua del comienzo del idioma eran ambos a dos, pero ya no se usa más, simplemente ambos, que significa los dos precisamente. Si lo usa ambos a dos o ambos dos, como dice él, es criticable porque no está en época, es decir, es una palabra muy vieja. Sí, muy bien. A quienes me están mandando los mensajes... Anacrónico, eso sería la idea. No hace falta que me lo pase en mayúscula, yo puedo leer en minúscula, gracias. Dígale al que está. Porque claro, tienen que pasar a... Primero hacen un copy-paste. He utilizado dos palabras, Un neologismo. neologismo. Claro, palabra nueva. Claro. Acá dice, cuando se utiliza un artículo antes de una sigla, por ejemplo, ANSES o AFIP, se debe usar el género de la primera palabra que forma la sigla, en este caso, la por administración. Sí, se debe usar el artículo. El género lo da la palabra núcleo de la sigla. La palabra núcleo generalmente es la que está primero. En este caso, administración, es la. Ahora, yo agrego ANSES, digamos. Yo agrego otra cosa acá con esto. Nosotros decimos el ANSES. No, es la ANSES, la administración. No, Pero se dice el ANSES. Bueno, no, trata de no decirlo más. La ANSES, la administración. Quien te maquilló es abogado y trabaja con el tema del... Bueno, está bien, es así. Escuchame. La ANSES, Exactamente. decime, No, y acá viene el otro. Sí. ¿Es ANSES o es ANSES? Bueno, Para que sea ANSES hay que Tendría- ponerle tilde a la sigla. Se dice ANSES, nadie dice ANSES. Sí. En realidad, si no se le escribe tilde, es ANSES. sí, bueno, vamos otra vez a esto, ¿no? Ahí Las mayúsculas, de golpe apareció una campaña en que las mayúsculas también tienen que usar acento, debe ponerse el acento, Sí. y otros decían que no. ¿Cuál es lo correcto? ponerle. Y especialmente después de las nuevas tecnologías. Ahora no hay problema. Eso no se utilizaba. ¿Por qué? Porque era un problema para los medios, para los diarios. Para los la medios máquina de gráficos, escribir. Para los medios gráficos. Claro, para el linotipo. linotipo, sí. Claro. Pero ahora no hay problema. Es obligatorio, esto sí. Porque si hay algo en que la academia todavía es normativa, es en la ortografía. Ahí no hay vuelta. Ahí se debe escribir de esta manera. ¿Me explico lo que quiero decir? En la Sí, sí. ortografía no hay vuelta.
no hay opciones de decir, quiero escribirlo así, quiero ponerlo de otra manera. No. Debe llevar a tilde cuando corresponda a la mayúscula. En esto el diario La Nación está en falta terrible, porque escribe el nombre del diario. Eso es para mantener el formato antiguo, no le pone tilde. Al diario, el título del diario no le pone tilde. Ah, mira. Bueno, la pregunta esa de las siglas de Alfredo Río Gallego. Walter Rosario dice, ¿por qué los medios cuando dan el tiempo dicen el clima? Porque no deben decirlo. El clima, si van a hablar del clima. Ahora, si van a hablar del tiempo, el tiempo es la meteorología. Vamos a hablar de la meteorología o del tiempo. Del clima es otra cosa, porque los climas son los fenómenos duraderos en determinadas regiones. No hay, hoy no tenemos mal clima esta noche. ¿Cómo tenemos mal clima? El clima es cómo se da el tiempo en lo largo de meses o años en una determinada región. Porque tenemos mal tiempo meteorológico. Mal tiempo meteorológico. Claro. Está bien dicho, alguien nos pregunta. No. Y perdón, y un error gravísimo, referirse al clima diciendo climatérico, informe climatérico, no tiene nada que ver. Menos climaterio. Claro. Está bien dicho, no hay nada. Bueno, nuestro idioma obliga a la estructura de nuestro idioma, la doble negación. Uno diría, ¿pero cómo? Tendría que decir, hay nada. Claro. No, nuestro idioma, pero eso es estructural, no tenemos otra manera de decirlo. Tenemos que negar 2 veces para que sea efectiva. No hay nada. Aquí no hay nadie. Claro. Es así. Eso es del idioma, es así. Sí, bueno, no hay nadie, me parece más natural. No hay nada, podría... Bueno, porque nada es para las cosas, nadie es para las personas. Claro. Sí. Uf, cuántas cosas, Vos sos un creyente, un lector de la Biblia. ¿Encontrás este tipo de errores en el texto bíblico? No, muy cuidadoso. La Reina Valera está maravillosa. No, la verdad que no. Ni en las versiones nuevas tampoco, ¿no? Son muy cuidadosos en las ciudades bíblicas. Hay mucho trabajo. Hay mucha corrección. Al contrario. Meses, debe ser un buen texto la Biblia para aprender precisamente el buen uso del idioma. Claro. Particularmente de la sintaxis, la ortografía, el vocabulario. Y vocabulario, sí. Claro. De hecho, una persona que lee habitualmente la Biblia, cuando se junta a hablar con sus compañeros, ¿te das cuenta? Saca palabras, saca términos, saca ideas, saca pensamientos que normalmente la gente común no la tiene, ¿no? Es un plus que nos da el leer la Biblia. No es el propósito el mejorar el idioma, pero es... No, porque ya lo he mejorado ahí. Claro, pero es No, usa un lenguaje muy trabajado, muy cuidadoso. Todas las versiones, Todas las versiones. ¿Cuáles los errores más comunes que estamos cometiendo ahora, en esta última época, Juan Carlos? Bueno, esto de las preposiciones de, ese es un error bastante común. Esto de los géneros de primer y primera, tercera y tercera, también es bastante común. Y después estos cambios en los usos de palabras, que le asignamos un significado que realmente no tienen, pero que por alguna razón no apelamos a palabras que tenemos disponibles en nuestro idioma y incorporamos otra. Después el uso de las preposiciones es uno de los más habituales. Bueno, las conjugaciones verbales. Dale, las dificultades son las de los verbos irregulares. Una cosa muy interesante es que en el diccionario de la Academia en línea, que está en internet, RAE.es, realacademiaespañola.es, si buscas en el diccionario un verbo, una palabra, buscas el significado de un verbo cualquiera, te da el significado y además tiene una pestaña donde dice conjugación. Y marcas ahí y te presenta la conjugación del verbo, cómo se conjuga. Eso es muy útil, especialmente para los que tienen dificultades en la conjugación verbal. Pero lo que yo quería decir es que ahí ha incorporado la academia, porque yo te digo a vos, conjugame el verbo amar, presente. ¿Cómo lo conjugas? A ver. Yo amo. Sí, señor. Tú amas. Sí, señor. Él ama. Sí. Nosotros amamos. Sí, señor. Ellos. Nosotros y vosotros. Vosotros amáis. Sí, señor. Ellos aman. Muy bien. Este es un ejercicio que hago también. ¿Otros se equivocan? No te equivocaste. No, pero otros sí. No, muy no, fácil. No en ese verbo. No, se equivocan bueno. en otro. Decime cualquiera que yo está bien. no tengo digo, miedo de equivocarme. Lo que yo te voy a preguntar es lo siguiente. A ver.
¿Y dónde está ella? Ella ama, no existe. Nosotras amamos, no existe. Vosotras amáis, no existe. Ellas, no existe. La mujer, el femenino, los verbos. Bueno, esa es otro de los fenómenos por los cuales se ha mencionado que nuestro idioma da preferencia al masculino en detrimento de los femeninos. Y en este caso, porque la conjugación verbal todos lo van a conjugar como lo dijiste vos, nadie va a decir ello. En este caso es muy grave porque como el verbo, ¿qué es lo que expresa el verbo? Acción, el verbo es la acción. Si eliminamos a las mujeres de la conjugación verbal, lo que estamos diciendo es que la mujer no actúa en la sociedad. ¿Cuál es la sugerencia? Poner, él, ella ama, nosotros, nosotras amamos, vosotras. Bueno, lo que ha hecho eso es lo que ha hecho la academia. En la conjugación que presenta ahí pone ella también. Pone nosotras, pone vosotras y pone ellas. Y además pone el voceo. Dice, yo amo, tú amas, vos amás. Es decir, ya no hay duda que el voceo que usamos nosotros, y en otros lugares también, es parte integrante legítima del idioma español. Que no hay que andar con el tú por todos lados. No, de ninguna manera. Sí. ¿Está de acuerdo que hoy en día las maestras de la primaria le hacen escribir a los chicos como les salga? ¿Y cómo es? Generalmente, ¿cómo les salga? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que la enseñanza de la escritura, como la escritura tiene precisamente lo que decíamos, la parte ortográfica tiene normas, también la parte de construcción tiene normas, de construcción de las oraciones, las relaciones sintácticas, la elección de vocabulario. Yo creo que le puede dejar, digamos, lo digo ahora, como método, puede ser un método útil como primer paso, pero inmediatamente después que terminan de escribir como les salga, toma los trabajos y empieza a ver, esto corresponde, no corresponde, es aconsejable, es lo que debe usarse. Ahora, si lo deja y lo toma lo que les salga como si ya fuera una obra bien hecha, ya no sirve. Sí. No es esa la Por otro lado, no es lo mismo una maestra de primer grado que claro, una de séptimo grado. Exactamente. Las muletillas, sí, ¿no? Sí. Y todos usamos muletillas. En el lenguaje oral es inevitable. Pero la pregunta es si existen en otros idiomas las muletillas. Bueno, tanto no sé, pero sí, en todo. En el lenguaje oral. Porque uno necesita a veces reordenarse mientras está hablando. Y entonces, ¿cómo se apoya? ¿Dónde se para? En una muletilla. Sí. No es grave eso, ¿eh? No, salvo que sea muy reiterativa. Ahora, el bueno muy seguido. No, nada. No, nada, eso. Nada, todo el mundo dice nada. Bueno, esas sí son fallas, eso hay que corregirlo. Pues, ¿qué querés explicar algo más? No, nada, quiero decir, y sale explicando un montón de cosas. Sí. ¿Hay más? Diego de Ituizango, ¿cómo se da a conocer el significado de los términos del llamado lunfardo? O sea, ¿cómo logra la gente reconocer su significado si no tiene dónde consultarlo? No, bueno, esto no es cierto. Hay diccionarios. Muchos diccionarios de lunfardo. Y algunos en línea, en internet. Si busca diccionario de lunfardo va a encontrar seguro. Sí. Hay. Hice un programa cuando estaba en Radio Municipal, que vos venías también a Radio Municipal, con José Govelo, el secretario de la Academia del Lunfardo. Academia Argentina del Lunfardo. Y a ver si me ponen el piano. El tango más interesante para como corro pregonando de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho por arrabal, nos lleva el presentimiento de que en aquel potrerito el bulincito que era su único ideal. Bueno, ese es uno de los tangos que vamos por los pueblos. Si yo estoy tratando que me contraten algún hotel, en realidad mi sueño sería que me contrate un crucero. Para los espectáculos que se ofrecen en los cruceros. Sí, viste que hay unos tipos tocando el piano ahí un par de horas al día. ¿Te imaginas qué linda vida? Debe ser aburrido también, pero una semanita toco, no 1 hora, 2 horas. Dicen campeonar, vocacionar
y otras similares se usan muchos. ¿Están mal? No, está mal que usted diga está mal. ¿Son correctas? ¿Vocacional o vacacional? Vacacionar. Vacacional. Sí, están dentro del uso, ya están reconocidas. Sí. Campeonar, aunque campeonar, el sentido que le dan es que para que está en condiciones de ser campeón. Sí. En ese sentido. Sí. Y vacacional ya se Miguel es de Uruguay, ¿no? Dice, ¿cómo es correcto decir? ¿A la mayor brevedad o a la menor brevedad? ¡Qué interesante esto! Porque decimos la mayor. Claro, lo más correcto es a la brevedad. A la brevedad. No le tenía que poner ni mayor ni menor. Está bien, y si le pones, ¿qué le sale? No, la menor brevedad, no hay duda, y no contradictorio. ¿Se dice me sirve un vaso de agua o me sirve un vaso con agua? No, bueno, otra función de la proposición de, un vaso de agua. Hay copas de champán, hay copas de licor, hay copas de whisky, hay vasos de agua, son vasos para tomar agua. Sí. Ahí la preposición de lo que dice es la clase del objeto. Está bien, pero estás hablando del vaso. Sí. Pero ahora yo voy a un restaurante y le digo, sírvame un vaso con agua o de agua. Puedes decirle así, pero si le decís de agua también. Obviamente que me lo va a entender, sí. Claro, no, sí, y no está mal. No. Hay un tema, este da para no un programa, da para una semana de programa, las faltas de ortografía. De golpe te encontrás con gente que dice, no, ya ahora se permiten falta de ortografía. ¿Qué es eso? No, lo que dije antes, la ortografía es una de las cuestiones en las que las academias no transan, es normativa, son obligatorias los usos de las normas ortográficas. Te puedo decir, Sarmiento quiso reformar la ortografía, quiso hacerla que cada letra representara un sonido y no hubiera posibilidad que no prosperó. García Márquez. No era mala idea, ¿eh? No, dejate bromar con C, S y Z. Y sí, si nosotros ya no pronunciamos la Z. Bueno, pero no importa. Pero otros sí. García Márquez propuso una reforma así similar de la ortografía, cambiando muchas letras, reduciendo todas las letras que tengan doble pronunciación a una sola, eliminación de la H, un montón. García Márquez no hace mucho, Premio Nobel de Literatura. Ahora, él podría haber usado en sus textos, nadie se lo hubiera cuestionado, esa reforma que proponía. Sin embargo, no lo usó en ninguno de sus libros. Y pues lo quería vender. No es sencillo. Lo quería vender. Déjame que promocione otra vez. Vamos a poner en pantalla otra vez el libro de nuestro invitado Juan Carlos Dido, Sin pelos en la lengua, mejoremos nuestro idioma. Y la verdad que todos necesitamos... estamos medio fuera de foco ahí, che. Sí. Sin pelos en la lengua. Sí. A ver. No. Está bien. No está bien. Ahí está bien. Sin pelos en la lengua. ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el sentido del dibujo? Una lengua y está... una lengua y le está pasando la cortadora de la césped. corta de césped. Claro. ¿Y de dónde viene esa expresión, sin pelos en la lengua? Bueno, porque para decir, no se refiere precisamente al idioma, sino a cuestiones duras, severas. Sí, es decir, ahí está. que no tenga... Ahí hemos llegado al foco. Que no tenga problemas para expresar lo que quiera, gracias. Duro. Que no se tenga dificultades para expresar lo que se quiere, aunque sea muy duro. Ajá. Eso es. ¿Puedo pasar un chivo? Dale. Bueno, el domingo, el domingo 13, a las 4 de la tarde, voy a dar una charla o conferencia en Lincoln sobre estos temas. En la Sociedad Rural de Lincoln. Así que le mando un saludo a Alfredo Cuello, mi amigo que está mirando seguramente el programa, y a Valeria Salerno, que está preparando todo para la charla. Qué lindo, che. ¿Lo estás haciendo habitualmente? Sí, me invitan. Sí, qué bien. ¿Y la feria rural? En la sociedad rural. Pero no hay en este momento. Sí, exposición, pero también tiene actos culturales. Qué lindo. Vas a comer un asadito ahí, sí, eso seguro, sí, claro. Che, muchas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, una alegría estar acá, Sí. Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Cómo anduvieron los otros libros que escribiste? Bien, ninguno fue bestseller, eso tengo que aclararlo.
No, pero bien, fueron bien recibidos. Porque me acuerdo un día hicimos un programa con el tema de las fábulas. Claro. Sí. Bueno, esta tarde en la Sociedad Femenina de mi iglesia, ahí en Flores, hablamos sobre las fábulas. Varios libros de fábulas, conté varias fábulas. Dale, contate una cortita. Nos quedan un minuto. Dale, contate una. A ver, bueno, pero vos tenés que saber alguna. A ver, vamos a ver. Una conocida, para que vean que en la fábula no solo trabajan animales, sino también a veces cosas, fenómenos. Hasta hay fábulas en donde Dios es el personaje. El viento y el sol, ¿la conoces? No. Bueno, el viento y el sol juegan una competencia, a ver quién era más fuerte. Entonces iba caminando, vieron que iba caminando con camino solitario una persona, entonces dijo el viento, dijo, te voy a mostrar quién es fuerte. Vamos a ver quién le puede sacar la capa a ese hombre. Llevaba una capa, ya bastante frío, que va caminando allí. Bueno, dijo el sol, hagamos la competencia. Entonces, ¿qué hizo el viento? Empezó a soplar, a aumentar la intensidad. El hombre cuando sintió eso se cerró más la capa. Cuando el viento empezó a aumentar más, se convirtió en verdaderas ráfagas. El hombre se la abrochó toda la capa. El viento, con un poder ciclónico, el hombre lo que hizo fue abrocharse la capa y cubrirla con las dos manos para impedir que se volara. Bueno, no he podido, dice el viento, ahora toca a vos. Y el sol también hizo lo que sabe hacer, empezó a aumentar la temperatura. Cuando aumentó los primeros grados, el hombre soltó la capa. Siguió aumentando la temperatura, se la desabrochó. Siguió aumentando la temperatura y se la quitó. La persuasión es más importante y más valiosa que la imposición. Qué bueno, porque toda fábula debe tener... Desde la moraleja. Si no hay moraleja, no hay fábula. No hay fábula. Gracias, Juan Carlos. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos aquí mañana con el tremendo privilegio mañana de tener en el programa a Marcos Vidal. Va a cantar muchísimas canciones, casi fui dictando y hasta en alguna me animé a acompañarlo. Mañana Marcos Vidal con nosotros. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.